Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco, durante su rezo del Ángelus, dice que la Asunción de la Virgen es mucho más importante que el hombre haber pisado la luna. Durante el Ángelus, el Papa habló del encuentro de Jesús con la mujer cananea que le rogó que curase a su hija. Francisco invitó a rezar a Cristo con tanta fe como lo hizo esta mujer pagana. Ricordiamo la preghiera. Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Bella preghiera. En los saludos posteriores, el Papa aseguró que reza por aquellas situaciones que provocan dolor en el mundo. Recordó de nuevo el Líbano y pidió paz en Bielorrusia, donde las protestas tras las elecciones están siendo duramente reprimidas. Seguo con attenzione la situazione post-elettorale in questo paese e faccio appello al dialogo, al rifiuto della violenza e al rispetto della giustizia e del diritto. El Papa deseó un buen descanso veraniego a todos, pero también pidió que no nos olvidemos de algo. Ma che questo non ci faccia dimenticare i problemi che ci sono per il Covid in tante famiglie che non hanno lavoro, che hanno perso il lavoro e non hanno da mangiare. En la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, Francisco también presidió el rezo del Ángelus. Dijo que la asunción de la Virgen a los cielos es más importante que la llegada del hombre a la luna. Serve poco andare sulla luna se non viviamo da fratelli sulla terra. Ma che una di noi abiti in cielo col corpo ci dà speranza. Capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. Un día más, Francisco no se olvidó de quienes más sufren y pidió calma y diálogo para el enfrentamiento que mantienen 3 países por el agua del río Nilo. Oggi vorrei pregare in particolare per la popolazione della regione settentrionale della Nigeria, vittima di violenze e attacchi terroristici. Sia il dialogo, cari fratelli dell'Egitto, dell'Etiopia e del Sudan, sia il dialogo la vostra unica scelta per il bene delle vostre care popolazioni e del mondo intero. Por último, y por ser el día de la Asunción de María, Francisco invitó a recordar a la Virgen especialmente y a hacer una visita a un santuario mariano para venerarla. En la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, el Papa Francisco nos dice que como Jesucristo estamos obligados a huir. Quest'anno ho voluto dedicare la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio "Come Gesù Cristo costretti a fuggire", collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori. Hay personas que necesitan tu ayuda y de una manera u otra el compartir nos hace más seres humanos, nos hace creer en Dios, agradarle a Él y ser más hijos de Él. Dio non ha voluto che le risorse di questo mondo fossero a vantaggio solo di alcuni. No, non l'ha voluto il Signore. Dobbiamo imparare a condividere per crescere insieme senza lasciare fuori nessuno. Hola, soy Eri Estrada Buenaño, tengo 38 años de edad, nativo de Táchira, de un municipio que se llama Tariba. Queda aproximadamente a 12 horas de aquí de la capital. Hay muchos factores que influyeron en que yo me convirtiera en una persona desplazada.
la escasez del servicio de agua potable, el gas de uso doméstico, la inseguridad. Por ser un estado fronterizo hay muchos problemas de guerrilla, delincuencia, grupos organizados, antiextorsión, secuestros. La familia con la que yo actualmente vivo aquí en Caracas, es donde yo me estoy quedando actualmente. Ellos, pues, aparte de compartir su techo, de darme un hogar, me han compartido su comida. Y gracias a una referencia de ellos, es que yo actualmente, pues, me encuentro trabajando. Ellos me han ayudado a crecer en la fe. Hay personas que necesitan tu ayuda y de una manera u otra el compartir nos hace más seres humanos, nos hace creer en Dios, agradarle a Él y ser más hijos de Él. En este caso, ayudaría mucho a la humanidad compartir lo que tenemos, un poquito de más, con gente que realmente lo necesite. No se trata solo de compartir un bien material, también se trata de compartir nuestra experiencia de vida, nuestras alegrías, cariño, una palabra de aliento. Todo lo que nosotros podamos dar va a ser beneficioso. De alguna u otra manera va a ayudar a alguien. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 19 de San Mateo, tenemos nosotros la historia del joven rico. Un joven que, a pesar de tener todas las riquezas que un joven podría experimentar en su tiempo, había sido fiel al Señor en el cumplimiento de los mandamientos. Y se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice: cumple los mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día del Señor, y así sigue el discurso. El joven le dice: todo eso lo he cumplido desde pequeño. Qué bonito y qué laudable esa acción para los padres que desde pequeños infundieron esos principios del Señor a su propio hijo. Entonces Jesús le dice: si quieres algo más, entonces vende todo lo que tiene, repárteselo a los pobres y luego sígueme. Y dicen que el joven se fue muy triste porque era muy rico. El hecho que el joven se haya ido triste no significa que no haya alcanzado la vida eterna, porque el requisito para alcanzarla es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero hay personas que van a un paso más allá, que trascienden del cumplimiento de los mandamientos y que son capaces de entregarse a Dios sirviendo a los demás, especialmente los más pobres, los más vulnerables, los más desprotegidos. El llamado de hoy del Señor nos lleva a que no nos conformemos con ir a las misas dominicales o a pertenecer a los grupos de las parroquias o a los ministerios. Hoy el Señor nos invita a que trascendamos de ahí y que logremos encontrar en nuestra entrega y amor a los demás la misma presencia de Jesús vivo. Y de esa manera, nuestro lugar en el reino de los cielos será mucho más grande, porque servimos con amor y con humildad a los demás. Que el Señor nos dé la gracia de la trascendencia, de que no nos conformemos con lo que hacemos, sino que siempre busquemos crecer mucho más en la vida espiritual. Que así sea.
A 5 años de la visita del Papa Francisco a Paraguay, nos recuerda: una fe sin solidaridad es una fe sin Cristo. La última etapa de la gira histórica del Papa por Sudamérica en julio de 2015 fue Paraguay. El país recibió a Francisco con lluvia y con música. Un coro entusiasmado de niños que no le dejaban marcharse. En el Palacio Presidencial, el entonces presidente, Horacio Cartes, le saludó en nombre de todo el país. La gente en primer lugar. La lucha frontal contra la pobreza y la marginación. Procuramos honrar a Dios, sintiendo como nuestra la necesidad del prójimo. Francisco elogió el valor de las mujeres paraguayas que reconstruyeron esta tierra sin rencor tras la guerra contra Brasil, Uruguay y Argentina, en la que fallecieron muchos de los hombres. Sobre sus hombros de madres, esposas y viudas han llevado el peso más grande. Han sabido sacar adelante a sus familias y a su país, infundiendo en las nuevas generaciones la esperanza en un mañana mejor. Uno de los momentos más tiernos fue su visita a este hospital infantil. La bendición para que se curen todos. Y también debe dar un rosario a cada uno. Francisco estuvo también en el santuario de Caacupé, el más importante del país. Allí celebró una misa y rezó el Padre Nuestro en guaraní. El Papa conoció el barrio más pobre de la capital, Bañado Norte, donde le esperaban miles de personas. Entró en algunas casas, saludó a los habitantes y explicó que una fe sin solidaridad es una fe muerta. Yo soy muy católico, yo soy muy católica. Voy a misa todos los domingos. Pero dígame, señor, señora, ¿qué pasa allá en los bañados? Ah, no sé, sí, no sé, sí. Sé que hay gente ahí, pero no sé. Por más misa de los domingos, si no tenés un corazón solidario, si no sabés lo que pasa en tu pueblo, tu fe es muy débil, o es enferma, o está muerta. Es una fe sin Cristo. La fe sin solidaridad es una fe sin Cristo. Es una fe sin Dios. Es una fe sin hermanos. La misa más multitudinaria fue esta en el campo de Ñuguazú, bajo un espectacular retablo elaborado con maíz y hortalizas. Hoy el Señor nos lo dice muy claramente. En la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a alojar. Reservó su último gran encuentro a los jóvenes. Estuvo con ellos al anochecer a orillas del río Paraguay y les pidió que vivan sin miedo y que no tengan miedo a soñar. No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí nomás, ni sí ni no. No queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué? Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un corazón libre. E igual que lo recibieron con música, también en el aeropuerto lo despidieron con cantos y bailes. Así puso punto final a 8 días agotadores en los que estuvo acompañado por la calidez de millones de personas. Como sacerdote, nunca he visto tanta disposición de los católicos contra el racismo, afirma el padre Josh Johnson de Luisiana. El sacerdote de Luisiana, Josh Johnson, dice que nació para un momento como el actual.
Su padre es un policía protestante afroamericano y su madre una enfermera blanca y católica. Dice que él también ha experimentado maltrato por parte de policías, pero que no todos los policías abusan de su poder. Asegura que con la ola de protestas que provocó la muerte de George Floyd en Estados Unidos, también ha visto entre los católicos una mayor disposición a escuchar y a formarse contra el racismo. Since George Floyd's death, Tras la muerte de George Floyd, muchos han estado más abiertos a escuchar sobre el racismo y a aprender cómo pueden ser instrumentos de Dios para ser parte de la solución. Eso nunca lo había visto como sacerdote. Ha sido estupendo poder trabajar con personas de todo el país, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, interesados en aprender cómo podemos ser instrumentos de Dios para sanar esta situación. Este sacerdote dice que hoy el racismo es combatido por futuros santos que aceptan el desafío y abandonan su zona de confort para actuar. Desde hace tiempo propone a los católicos la idea de defender al cuerpo de Cristo, que incluye a todos. we need to first and foremost pray. Lo primero que necesitamos es rezar y luego ayunar. Ayunar de lo que normalmente escuchamos y luego ayunar de hablar para que cuando vayamos a leer la Biblia con hermanos y hermanas que son diferentes de nosotros, podamos oírlos y escucharlos. Explica que la escucha construye la confianza, rompe los muros que separan y trae la sanación. Josh Johnson asegura con orgullo que muchos le han apoyado en la Iglesia, pero no todos los católicos ven la importancia de la unidad racial en el cuerpo de Cristo. I've heard that message from Lo he escuchado a algunas personas que llevan alzacuellos y a católicos que van todos los días a misa. Las cosas están ahora mucho mejor. ¿Por qué no se conforman con la mediocridad? Y yo respondo, no, Dios nos ha llamado a la grandeza. Es sacerdote desde hace solo 6 años, pero lleva mucho tiempo hablando del racismo y dice que seguirá haciéndolo hasta que sea eliminado para siempre. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer, domingo, fue un día de inmovilización total en todo el Perú. Nadie podía salir, a no ser los que tenían que hacer algún servicio social especial. Pero en general se cumplió bastante bien. El primer ministro, Walter Martos, y el ministro del Ejército, Jorge Chávez, sobrevolaron Lima y dijeron, parecía un desierto. Parece que la gente ha tomado en serio la inmovilización. Ha habido gente irresponsable que ha salido y han sido intervenidos y han tenido que pagar sus multas, pero en general se ha cumplido. Ojalá tenga buenos resultados. También se celebró este domingo en Perú el Día del Niño. Otros años había grandes fiestas, los niños iban con sus papás al parque, al cine, al teatro, al circo, pero este año pues ha sido, como todos sabemos, es un año muy aguado. En fin, de todas maneras, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del CELAN, que es arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, pues ha mandado un mensaje muy bonito a los padres, diciendo que, siendo el Día del Niño, que algo especial, pues pueden manifestarle de cariño, de serenidad, de paz, de alegría, de una fiesta serena y una educación también perfecta en lo humano y en lo cristiano. Lo mismo ha hecho, muy parecido, el presidente del gobierno. Por otra parte, ha habido quejas porque en muchos lugares están esperando las tablets para la educación y no han llegado. 1 millón de tablets habían prometido al principio. La Iglesia sigue trabajando con mucha ilusión, ayudando todo lo que puede. Un ejemplo muy bonito es el arzobispado de Arequipa, que acaba de donar 2.400 equipos de protección para médicos, que lo ha dado a algunos hospitales. Felicitaciones. También el arzobispado de Piura Tumbes, ha dado muchos balones de oxígeno y está dando
como a 10.000 personas alimentos. Generalmente son personas muy necesitadas en las parroquias y muchos emigrantes, sobre todo venezolanos que allí todavía residen en distintos lugares. Felicitaciones también. Lamentamos que al padre Omar, que es el secretario de Cáritas de la diócesis de Lurín y también fundador de la obra de las bienaventuranzas, donde acoge a gente muy necesitada, le han estafado por más de $10.000 que él dio para balones de gas para las personas, balones de oxígeno para personas necesitadas. Una verdadera pena que se aprovechen de estas circunstancias. Reportó el padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú. La Iglesia del Salvador celebró el 103 aniversario del natalicio de San Óscar Romero, nuestro patrono de ABBA Media Group. Entre los acontecimientos de esta semana, sin duda que son muchos, pero puedo destacar con un sentido de gratitud la celebración de mi cumpleaños, donde he comprendido una vez más que mi vida no me pertenece a mí, sino a ustedes, y en este sentido, como la calificó nuestra radio, ha sido una celebración eclesial. El obispo ya no es una persona privada, sino un signo de unidad, y me alegro de que este acontecimiento, que en lo personal no tiene ningún sentido, haya sido una ocasión para expresar la solidaridad, el cariño, la unidad de nuestra iglesia. Yo quiero agradecer pues todas las manifestaciones de amistad y de solidaridad que con esta ocasión me brindaron, y la recibo como obispo y pongo a los pies de Cristo pues todo este homenaje para que todo redunde en su gloria. 103 años del natalicio de San Óscar Arnulfo Romero. Ahora les presentamos un resumen de las noticias más importantes de Estados Unidos, gracias a la cortesía de La Voz de América. La Casa Blanca aceptó que la senadora por California, Kamala Harris, sea elegible para convertirse en vicepresidenta, poniendo fin de esta manera a las sugerencias del presidente Donald Trump y sus funcionarios de campaña de que no podría optar a este cargo porque, aunque nació en Estados Unidos, es de padres inmigrantes. La madre de la actual candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata es india y su padre es jamaiquino, lo que la convierte en la primera mujer afrodescendiente en estar en una lista nacional de un partido importante aquí en Estados Unidos. Según la constitución del país, todo nacido en este territorio es estadounidense por derecho de nacimiento. En otras noticias, el presidente Donald Trump ha encontrado un nuevo médico para conformar su equipo de trabajo que fue nombrado por la Casa Blanca para hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Se trata del doctor Scott Atlas, quien fuera jefe de neuroradiología del Centro Médico de la Universidad de Stanford y además miembro de la institución Hoover de Stanford, aunque no tiene experiencia en salud pública o en enfermedades infecciosas. Hasta el momento parece no tener diferencias con el presidente Donald Trump. De hecho, ha sido un crítico de los cierres de actividades por coronavirus y también ha hecho campaña para que los niños vuelvan a las aulas y para el retorno de los deportes universitarios. Y finalmente, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que es liderado por los demócratas, pidió que el director general de Correos testifique a finales de este mes en una audiencia de emergencia sobre retrasos en el correo en medio de acusaciones de que estaría destrozando el servicio postal de Estados Unidos para ayudar al presidente Donald Trump a ganar la reelección. El primer mandatario ha defendido al director general de Correos, Luis DeJoy, quien ha implementado algunas medidas de reducción de costos que han suscitado preocupaciones, sobre todo por la entrega del correo, especialmente con respecto a las boletas de votación de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Hoy, 17 de agosto, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Roque. Conozcamos su historia. Los apestados que tenían el privilegio de que Roque les hiciera la señal de la cruz sobre la frente retornaban sanos a sus casas. Pero a los que no podía atender y morían, los enterraba con sus propias manos. Por eso los habitantes de Piacenza le daban gracias a Dios por haberles enviado a ese santo ante el que la peste negra se rendía.
Pero cuando corrió la voz de que también Roque había contraído la enfermedad, los mismos que pocos días antes le agradecían las curaciones y lo ensalzaban, comenzaron a evitarlo e incluso algunos de ellos intentaron expulsarlo de la ciudad. Entonces, en silencio, el enfermero, como también lo llamaban, abandonó la población, se refugió en una cueva de un bosque cercano y sin agua ni comida, su único alimento era la oración. Una tarde, cuando estaba a punto de desfallecer, escuchó un torrente y al salir de su gruta pudo constatar que milagrosamente de una roca cercana estaba manando un grueso chorro de agua cristalina con la que enjugó su sed, y mientras daba gracias a Dios y lavaba las bubas que infectaban su cuerpo, llegó un hermoso perro con un pan entre sus fauces, depositó la hogaza a sus pies, se echó a su lado y comenzó a lamer sus llagas. A partir de ese día, el Gosque llegaba puntualmente todas las mañanas con la ración, pero un día su amo, Gotardo Palastrelli, intrigado sobre el destino de ese pan, llegó tras él y al reconocer a San Roque y ver las deplorables condiciones en las que se encontraba, se lo llevó a su casa, lo cuidó con devoción y esmero, hasta que San Roque se alivió. Roque, nacido en Montpellier, Francia, a principios del siglo XIV, era hijo del gobernador de la ciudad y comenzó a estudiar en la afamada Academia de Medicina de Montpellier, pero al quedar huérfano abandonó la carrera, repartió entre los pobres su cuantiosa fortuna, vistió un crudo sayal y emprendió a pie una larga peregrinación por todos los santuarios europeos, con la decisión de terminar su recorrido en Roma. Pero al entrar a Toscana, en Italia, se encontró con que la peste negra, recién llegada de Asia, estaba arrasando la población y entonces se dedicó a asistir a los enfermos, a curar a muchos de ellos, simplemente haciéndoles la señal de la cruz sobre la frente, y a enterrar a los muertos con sus propias manos porque nadie quería tocar a los infectados. Así de pueblo en pueblo se fue sanando a los apestados hasta que llegó a Roma, en donde calladamente realizó una labor admirable, pero cuando el brote empezó a ceder y su fama a extenderse por toda la urbe, se escabulló discretamente de la ciudad. Sin tener un rumbo definido, San Roque se fue por entre los pueblos, asistiendo y sanando y enterrando a los muertos, y por donde pasaba dejaba un amplio rastro de milagros, de rostros sonrientes y la sensación de que Dios no abandona a sus hijos, porque siempre tenía en sus labios la oración, el ejemplo y la catequesis de la acción. En ese largo viaje llegó a Piacenza, en donde contrajo la enfermedad y luego de sanar, San Roque se encaminó hacia su ciudad natal, Montpellier. Pero de paso por Angera, una convulsionada región que se la peleaban varios señores feudales a orillas del río Maggiore, fue confundido con un espía y recluido en una sofocante y lóbrega mazmorra en la que permaneció varios años sin que nadie se acordara de él. Pero en ese lapso, San Roque se convirtió en el bálsamo para los demás presos. Como era lógico, San Roque se fue apagando silenciosamente y de acuerdo con la tradición murió más o menos en el año 350. Y con él se llevó la peste porque justamente ese año desapareció este flagelo que mató a más de 75 millones de personas en Europa. Fue canonizado por el Papa Gregorio III en 1584. Por eso hoy, 17 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Roque que fomente en nosotros la misericordia para con nuestros hermanos. Y para terminar nuestro noticiero del día de hoy, les invitamos a disfrutar nuestro nuevo segmento, El Minuto de San Óscar Romero. El 30 de octubre de 1977, en su homilía, Monseñor Romero decía: el pastor tiene que estar donde está el sufrimiento. Qué llamado más hermoso para todos los sacerdotes, para todos los obispos, para todos los laicos que de alguna forma tenemos un grupo que guiar. Debemos de estar no con aquellas familias que están bien adineradas en una posición social, no. Debemos de estar con aquella familia que sufre soledad, desprecio, marginación, aquella familia que sufre el hambre, la miseria. Ahí es donde tiene que estar el pastor. No ser amigo de los que tienen solamente dinero o que están en el poder, sino ser amigos del que sufre. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas del día, en vivo,
por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.